Hola, bienvenidos a Natural Fitness TV. Seguimos con la serie de macronutrientes. La semana pasada vimos los carbohidratos, hoy es el turno de las grasas. Uno de los malentendidos que tiene mucha gente cuando hablamos de obesidad y pérdida de peso es que las grasas son el enemigo. La realidad es distinta. Las grasas son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. En el día de hoy vamos a hablar de las grasas que tenemos, saturadas, insaturadas y trans, y las desventajas y beneficios que traen para tu cuerpo. Las grasas saturadas se caracterizan porque son sólidas a temperatura ambiente. Reciben el nombre de saturadas porque literalmente la molécula está saturada de átomos de hidrógeno. Este tipo de grasa tiene una mala reputación debido a un estudio que se hizo en los años 50 comparando la población de Estados Unidos con la japonesa. Se encontró que los estadounidenses son más propensos a las enfermedades cardíacas y se ligó este factor al consumo de grasas saturadas. Pero hay un problema con este estudio y es que careció de variables. Por ejemplo, no se tomó en cuenta la actividad física o la ingesta calórica total. Nuevos estudios dicen todo lo contrario. Las grasas saturadas son buenas para tu cuerpo. Por ejemplo, es buena para la producción natural de hormonas y también sirven como transporte de vitaminas solubles. Obviamente, el consumo de grasas saturadas tiene que ser en moderación. Un buen punto de partida es que menos del 7% de tu ingesta calórica total venga de este tipo de grasas. Por ejemplo, si tienes que consumir 2.000 calorías, quieres apuntarle a 140 calorías provenientes de este tipo de grasa, alrededor de 16 gramos. ¿Dónde encontramos estas grasas? Bueno, esto se consigue naturalmente en carne animal, en productos lácteos y en aceite de coco, por ejemplo. Las grasas insaturadas se caracterizan porque son líquidas a temperatura ambiente. Esto se debe ya que la molécula tiene menos átomos de hidrógeno, lo que la hace flexible. Las grasas insaturadas son esenciales para la buena salud del cerebro, el buen funcionamiento del cerebro, además de ayudar a controlar los niveles de colesterol en la sangre. Básicamente, ayudan a reducir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. Varios estudios también sugieren que el alto consumo de estas grasas previene enfermedades cardíacas, también como diabetes, entre otras. De esta podemos encontrar dos ramas. Las monoinsaturadas, que encontramos en alimentos como el aceite de oliva, maní, aguacate, almendras, ajonjolí, entre otros. Y tenemos las poliinsaturadas, que encontramos en alimentos como los frijoles de soya, algunas nueces, pescado. De estas poliinsaturadas encontramos las famosas omegas, omega 3 y omega 6. Estas grasas son importantes ya que no pueden ser producidas por el cuerpo y tienen que ser consumidas a través de la dieta. Estas las podemos encontrar en alimentos como el salmón, la nuez del nogal, los frijoles de soya. Estudios sugieren que el consumo alto de estas grasas omegas puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, además de ayudar con la actividad cognitiva en avanzada edad. Finalmente encontramos las grasas trans. De estas podemos decir que son el enemigo y las tenemos que evitar a todo costo. Estas grasas no se producen naturalmente, sino que el hombre las creó para alargar la vida de aceites vegetales. Este proceso se hace al calentar el aceite en presencia de hidrógeno, en un proceso que se llama hidrogenación. Al hacer esto, hacemos que el aceite pueda ser calentado una y otra vez, lo que lo hace perfecto para los restaurantes y sitios donde tienen que fritar cosas muchas veces. Además, cuando agregas este tipo de aceites a tus productos, hacen que ellos luzcan más frescos por mucho más tiempo. Este tipo de grasas ha sido ligado con bastantes enfermedades como cáncer, diabetes, Alzheimer, enfermedades coronarias, entre muchas otras. Estas grasas trans pueden ser encontradas en productos de pastelería como ponqués, donuts, muffins, etc. También en aceites vegetales. Para que estés seguro, cuando vayas a comprar un aceite, asegúrate que el único ingrediente sea, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen. Y no te dejes confundir por paquetes que, por ejemplo, dicen que son libres de grasas trans. Por ley, una empresa puede poner que su producto no tiene grasas trans si por porción tiene menos de 0.5. Entonces, asegúrate de mirar la lista de ingredientes y si ves que el producto tiene aceite hidrogenado o aceite parcialmente hidrogenado, eso significa que ese producto tiene grasas trans. Para concluir, las grasas son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Y a la hora de elegir tus grasas,
elige fuentes de comida que son naturales y no han sido procesadas, como aceite de oliva extra virgen, aceite de coco, nueces, huevos, cortes de carne magra. Y finalmente, evita los fritos a todo costo. Hoy aprendiste los diferentes tipos de grasa. Aprendiste que las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y que son encontradas en la carne animal. Además, tienes que consumirlas en moderación. También aprendiste que las grasas insaturadas se dividen en mono y poliinsaturadas. Estas son vitales para el buen funcionamiento del corazón y del cerebro. Y también aprendiste que las grasas trans son nuestro enemigo y tenemos que evitarlas a todo lugar. Y finalmente, 1 gramo de grasa es equivalente a 9 calorías. Bueno, amigos y amigas, ahí tienen el video de hoy. Repítelo las veces que sean necesarias para que esta información quede clara. También recuerda ver los otros videos de esta serie. Suscríbete al canal, comparte con todos tus amigos y nos vemos la otra semana para finalizar esta serie aquí en Natural Fitness TV.